Todos, es un gozo grande estar con ustedes nuevamente aquí compartiendo hace tiempito, pero es un gozo siempre compartir con la Quejira de Betel, es parte también de mí y yo parte de ellos. En esta noche, segunda noche de Sukkot, quiero compartir con ustedes una reflexión que el Eterno pues ha puesto en mi corazón y le he puesto por título Trayendo el cielo a la tierra. El texto se encuentra en Melahim Aleph del 8, capítulo 8, verso 10 al 12. Fue parte de la lectura que se hizo ahora mismo. Eh, Antes de leer los versículos que corresponden, haré una oración. Bendito Padre, Abba, te doy gracias en esta noche. Te bendigo y te santifico, Eterno, por tu grande bondad y misericordia, por el honor que me confieres en poder compartir, Padre, en este momento tu palabra. Yo te pido, Abba, que así como tú has ministrado a mi corazón y has traído en mi mente y en mi pensamiento, Padre, esto que tú me has mostrado, Abba, yo te ruego, Eterno, que de la misma manera tu pueblo, tus hijos que están aquí congregados y los que verán más adelante puedan también ser ministrados a través de esta palabra. Sea tu Ruach, Abba, trayendo bendición, Abba, y confirmación al corazón de cada uno de nosotros según tu santa voluntad y según nuestras necesidades. Por los méritos de Yeshua, te lo ruego. Amén. Bien, de la porción que se leyó de los profetas, que leyó el hermano Ibaliz, es bastante amplia. Yo seleccioné dos de los versículos para ir al grano del texto, de lo que, ¿verdad?, no quiero compartir. Y es del verso 10 al verso 12. Y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó la casa del Eterno, y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Eterno llenaba la casa del Eterno. Entonces Salomón dijo: el Eterno ha dicho que él moraría en la densa nube. El tema que vamos a desarrollar hoy es: construye una sucá permanente. Vamos a trabajar con básicamente dos puntos, no va a ser muy largo. Primero es cuál es el mensaje que nos quiere dar la sucá, y el segundo, construyamos una sucá permanente. Todos los años construimos por causa del mandamiento una sucá, pero en esta noche quisiera que nos detuviéramos un poco a meditar sobre el valor espiritual de la sucá. ¿Qué provecho tiene para mí la celebración de Sukkot? No durante los días de la fiesta, porque eso está más que claro. Nos gozamos, nos regocijamos, meditamos en sus maravillas, meditamos en lo que Él ha hecho por nosotros, recordamos el tiempo pasado de cómo Él nos trajo a una abundancia y nos ha liberado de muchas cosas. Pero yo en esta noche quiero traer la atención a qué va a suceder después de estos 7 días, después que termine la fiesta. ¿Qué sucederá después en el resto del año, el resto de las semanas, con respecto a esta semana que nosotros estamos celebrando? Porque definitivamente todas las fiestas tienen un impacto al momento en que las celebramos, tienen una connotación, pero todas ellas tienen que impactar nuestra vida de una manera que el próximo Sukkot no sea igual, que podamos aprender, que podamos desarrollar y sobre todo que podamos madurar de las verdades que el Eterno nos enseña. Y eso es básicamente lo que quiero trabajar en esta noche, en este reto que voy a compartir. En el mensaje del azúcar pensé, bueno, vamos a hablar del azúcar, Marisol. Entonces, ¿a dónde vamos primero? Bueno, pues la primera que hice fue ir a buscar dónde se menciona por primera vez la palabra azúcar para tratar de entender lo que el Eterno estaba, ¿verdad?, poniendo en mi corazón. Y eso me llevó a Bereshit 33:16, que nos dice: aquel mismo día regresó Esaú por su camino a Seir, y Jacob siguió hasta Sucot y se edificó una casa e hizo cobertizos, sucá, para su ganado. Por eso al lugar se le puso el nombre de Sucot. Vemos que esta es la primera ocasión en que se menciona la palabra sucá en la escritura, y hace referencia a una estructura para cuidar ganado.
Básicamente estamos hablando de un techo. No era una vivienda para las personas, era una casa, una estructura para cubrir, ¿verdad? Para proteger al ganado. Con respecto a esto, me llamó la atención mientras buscaba que no se menciona más la palabra suká hasta Vayikra 23, el mandamiento. No hace más mención de este tipo de vivienda. Así que me hizo pensar entonces, ¿por qué no se hace mención hasta Vayikra si vivían en tiendas? Pues entonces encontré que la palabra que se utiliza para referirse a la vivienda durante el periodo de los 40 años, en su mayoría todas las que encontré, se refieren a ellas como Ohel o Mishkan. Así que otro dato curioso es que los hebreos no llamaban a sus tiendas Sukkah, las llamaban Ohel o Mishkan, no se llamaban Sukkah. Entonces, pregunté, ¿por qué el Eterno utiliza un vocablo diferente para recibirse a las viviendas utilizadas en el desierto cuando realmente ellos no utilizaban ese vocablo para llamar a sus tiendas? Porque entonces el Eterno establece la fiesta de Sukkot con un significado muy diferente, recordando la vivienda y la fragilidad de las tiendas que utilizaban durante el desierto, pero no se llamaban Sukkah. La respuesta está entonces en el significado de la palabra. Vemos que la raíz de la palabra Sukkah es Sakak. El significado básico de la raíz es el bloqueo o detener algo. Eso es lo que significa la raíz de Sukkah, es Sakak, bloqueo o detener algo. Y hace sentido cuando pienso entonces en Jacob, que hizo una Sukkah para sus animales, para el ganado. Lo que quería era bloquear o detener algo, seguramente el sol, las inclemencias del tiempo. Por lo tanto, básicamente eso fue lo que construyó Jacob, una estructura para bloquear y proteger el ganado. Esta importante raíz es productiva tanto en su sentido físico como figurado, en particular con la idea de cubrir. En el primer sentido, se utilizaba con frecuencia en las actividades de construcción relativas a los lugares sagrados de culto. Por ejemplo, esta raíz se utiliza cuando la Torá nos habla de los ángeles que con sus alas cubrían el propiciatorio, hace referencia a esta palabra. Pero en sentido figurado representa la protección de Elohim para quien acude a él en busca de refugio. Les añadí una gráfica de Blue Letter Bible acerca de cómo los diferentes significados de la palabra según el tiempo y la persona que lo esté utilizando, y ustedes en eso son unos expertos, así que solamente puse la gráfica para traer la atención a que cuando significa cercar, encerrar, proteger, cubrir, cubrirse, protector, tejer juntos es otra implicación que tiene la palabra. Así que el sentido de la palabra no es una vivienda como tal, es una estructura para dar una protección. Pues entonces meditamos y pensamos, al celebrar la fiesta de Sukkot podemos entender claramente que el Eterno quiere que recordemos de dónde proviene nuestra protección, sustento y alimento. No es tanto que veamos qué frágil era nuestra vivienda, porque sabemos que nuestra vivienda era frágil y nuestra Sukkah que construimos es frágil, pero no es la estructura en sí, es lo que representa esa estructura. Esa estructura nos va a recordar de dónde proviene nuestra protección, nuestro sustento y nuestro alimento, haciéndonos ver que nosotros somos insuficientes o incapaces de poder sustentarnos. Que Israel no olvidara quién lo sustentó y quién le proveyó durante los 40 años en el desierto, haciéndoles ver que en su fragilidad, la fragilidad de la vivienda de ellos, por sí mismo era imposible subsistir en el desierto 40 años. Entonces, a lo que apunta, de acuerdo a la palabra de lo que significa, el significado de la palabra Sukkah, no es exactamente fijémonos en la estructura, sino fijémonos en la provisión que se hizo, en la cobertura que tuviste, en el bloqueo. ¿Cuántas cosas yo detuve para que tú pudieras subsistir? Entonces,
Vamos a ver un poco acerca de lo que sucedió en el desierto durante esos 40 años. El Salmo 78:14 nos dice: después lo siguió de día con la nube y toda la noche con un resplandor de fuego. Partió las rocas en el desierto y les dio agua tan abundante como las profundidades del océano. Hizo salir corrientes de la peña e hizo descender aguas como ríos. Es evidente que hubo una protección sobrenatural sobre su pueblo, una presencia divina que fue ininterrumpida, que actuaba sobre cada vivienda en el desierto. El Salmo 78:23 nos dice: sin embargo, dio órdenes a las nubes arriba y abrió las puertas de los cielos, hizo llover sobre ellos maná para comer y les dio comida del cielo. Pan de ángeles comió el hombre. Hashem les mandó comida hasta saciarnos. Hizo soplar el viento en el cielo, el viento solano, y con su poder dirigió el viento del sur. Él hizo llover sobre ellos carne como polvo, aladas de aves como la arena de los mares, y las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus viviendas. Esa palabra viviendas no es suká, es mishkan. Comieron y quedaron saciados y les concedió su deseo. Salmo 105:39. Extendió una nube para cubrirlos y fuego para iluminarlos de noche. Devarim 8:4. Tu vestido nunca se ha envejecido sobre ti, ni tu pie se te ha hinchado en estos 40 años. Eso es un resumen, pero todos sabemos que muchas más cosas sucedieron durante este viaje de los 40 años. Esto es algo que tenemos que ver, que es algo que fue individual, porque como dice el verso, hizo caer de en medio del campamento alrededor de sus viviendas. Cada persona salía a recoger su maná. No era que el maná caía en la tribu de Judá y todos vamos donde Judá a recoger, o Judá recoge y Judá reparte. No, cada vivienda recibía la porción del sustento que necesitaba. Por lo tanto, esto lo hace algo que es individual. Cada familia salía por su provisión y cada familia tenía una porción de la protección sobre su vida particular, sobre sus pertenencias, sobre su familia. Esto significa que si la SUCAF está diseñada para dar protección a quienes se encuentran dentro de ella, entonces tiene que haber una presencia divina en medio de esa SUCAF física que garantice la seguridad y el sustento de sus moradores. Así que si va a haber una provisión, tiene que haber una presencia divina, porque no puede haber una provisión si no hay presencia divina. Entonces les pregunto, pregúntese y contéstese, ¿acaso no es esto una manifestación del cielo en la tierra? Con todo lo que hemos leído, estos 4 versículos, 4 citas, referencias, es mucho lo que ha ocurrido y solamente tomé una muestra, pero ocurrieron muchas cosas más. Esto para mí es una manifestación del cielo en la tierra. No podemos ver que el Eterno se acercó a su pueblo. En aquel momento Elohim estaba morando sobre el Mishkan, pero tenía sus manos extendidas. Estaban esparcidas por todo el campamento y estaban cubriendo simultáneamente cada vivienda de cada uno de los hijos de Israel. Existen narrativas bíblicas que nos indican cómo el Eterno se acercó a sus criaturas. Meditando en esto, quiero ver la primera, que es la cita de nuestro texto base. Se reunieron ante el rey Salomón todos los hombres de Israel en la fiesta en el mes de Tanim, que es el mes séptimo. Ya hemos leído esto, solamente quería enfatizar que estamos en el mes séptimo. Esta narrativa es la dedicación del templo y Baruch Hashem, que estaba en las lecturas para hoy, que se celebró durante el tiempo de Sukkot. En esta ocasión ocurrió algo muy especial. Una densa nube llenó la casa del Eterno y el Eterno se hizo visible ante los ojos de los sacerdotes durante la dedicación que ocurre en un Sukkot. Y esto llama la atención por el hecho de que no fue en otra fecha. Incluso la dedicación
del segundo templo, en la narrativa, también nos habla de la fiesta de Sukkot. Así que no son coincidencias que en esta época en particular, estos templos han tenido una relación cercana con la fiesta de Sukkot. La presencia del Eterno se acercó y se descendió al templo en forma de nube y llenó todo el lugar. Y esta no era cualquier nube tampoco, amados. Esta nube, cuando busqué de qué nube estaba hablando, la primera referencia que hace a esta nube es la nube que el Eterno habla a Noa y le promete que no habría otro diluvio, que pondría su arco en la nube. Y es cuando se hace referencia a esta nube, y es la misma palabra nube que utilizamos aquí, que encontramos aquí en Primera de Reyes. Esto nos indica que la aparición de esta densa nube en el templo no es algo que simplemente se llenó de humo, de cualquier humo. Él tiene un carácter de compromiso, tiene un carácter de pacto, como lo dice Salomón, que él moraría en la densa nube. Así que Elohim se está acercando a ese edificio que se está dedicando y promete que su presencia, él estaría ahí en forma de esa nube densa que había descendido desde los cielos, desde lo alto. La nube no estaba vagando por la superficie de la tierra. Esa nube tuvo que descender del cielo. Entonces, nos debemos preguntar, ¿no hará así también el Eterno en la morada que él mismo señaló como un memorial de su protección? ¿Acaso no estuvo con Israel durante los 40 años? O sea, ¿no descenderá Hashem de la misma manera que descendió al templo para llenarlo de su gloria, de su esplendor, de su presencia? ¿No hará así también en las moradas que él mismo llamó Sukkah? Porque nadie le puso el nombre de Sukkah. Él le puso el nombre de Sukkah. Los israelitas no las llamaban de esa manera. Por lo tanto, esto, a mi entender, eleva esta estructura a un nivel donde el Eterno está en control de esta manifestación que él llama Sukkah. No la Sukkah que construyó Jacob para los animales, sino la Sukkah que él ordena construir en memoria de las viviendas que utilizaron durante el desierto. Entonces, amados, tengo que concluir que el Eterno tiene un fin de acercarse al hombre, de unirse al hombre. Y buscando y meditando, encontré que hay un patrón que se repite. Y el patrón es que Elohim escoge lugares y consagra lugares para manifestarse, para acercarse, para hacerse presente. El primero que vamos a ver es el Gan Edén. El Gan Edén nos dice en Bereshit 3:8, luego oyeron la voz de Adonai que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Adonai entre los árboles del huerto. Quiere decir, amados, que el Eterno se paseaba por el huerto, visitaba el huerto. Así que era el único lugar donde él se presentaba. Pero ¿qué sucedió? Por causa del pecado, esa conexión se perdió. El hombre se alejó de Elohim y por primera vez estaban separados. El Eterno podía seguir asistiendo al Edén, pero el hombre ya no podía permanecer en el Edén. Así que esa conexión se quebró, pero había un acercamiento y una cotidianidad que se daba antes de la caída, antes del pecado. Había esa comunión, había esa intimidad entre el hombre y el Eterno. El Gan Edén era un lugar donde Adán y Java se encontraban y Adonai allí los visitaban, hablaban y tenían una relación. Había una experiencia, y eso es algo que quiero apuntar. Había una experiencia. Cuando el Eterno se acerca, ya sea en este evento de la dedicación del templo y en este que estamos hablando en Edén, hay una experiencia. Adán y Eva tenían una experiencia con cada acercamiento con el Eterno. Por lo tanto,
estas experiencias que nosotros acumulamos, que nosotros tenemos en la presencia del Eterno, porque se ha acercado a nuestras vidas, toman entonces un valor muy importante. Porque es Hashem el que está acercándose. Si nosotros pudiéramos subir y elevarnos y dar un salto y caer en el cielo, aquí no habría nadie en la tierra. Todos estaríamos allá. Pero eso no lo podemos hacer. Pero sí sucede y sí pasa que el Eterno se acerca. El Eterno desciende. El Eterno cubre esa brecha entre la tierra y el cielo para poder acercarse al hombre. La segunda que vamos a ver es Har Sinaí. Encontré también un patrón en el monte Sinaí o el monte Horeb. Primero tenemos aquí, una de las primeras referencias que tenemos es que el Eterno se revela a Moshe en una zarza que ardía. Tiempo más tarde regresa Moshe y es allí donde hace salir agua de la roca. Un tiempito más tarde es allí donde el Eterno entregó la Torá. Cientos de años después, Elías huye de Jezabel y se oculta en el monte Horeb. Y es allí donde Elías tiene una nueva experiencia con el Eterno. Y es interesante, hace unos tiempos atrás meditaba en la parasha y venía sobre esto, y por eso lo quise compartir, vino a mi corazón, y es porque la palabra que el Eterno le dice a Elías, sal fuera y ponte en el monte delante del Eterno. Y he aquí el Eterno que pasaba y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Eterno. Mas el Eterno no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Mas el Eterno no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Mas el Eterno no estaba en el fuego. Y tras el fuego una voz apacible y delicada. Lo que llamó mi atención en aquel momento es que los elementos que el Eterno le mostró a Elías para demostrarle su poder, o los que Elías esperaba como él se iba a manifestar, eran muy similares a los elementos que usó el Eterno cuando entregó la Torá. Así que esto me dice a mí que este lugar es un lugar donde Hashem se presentaba de una manera especial y repetidamente. Elías llegó allí porque Hashem le dijo que fuera allí. Pudo haberlo mandado a otro lugar, pero le dijo, ve al monte Sinaí, ve al monte de Horeb. Cuando Elías escuchó el silbido apacible, entonces cubrió su rostro con su mano, se puso en pie a la puerta de la cueva y llamó al Eterno. Pudo reconocer que era Hashem. El monte Sinaí sirvió de escenario para Elohim, para revelarse, como se le reveló a Moshe, para acercarse al hombre. No una vez, sino varias, en tiempos muy distantes. Eso me lleva a mí a concluir, amados, que la Sukkah fue un punto de conexión entre los israelitas y Elohim del pacto. Así como lo fue el Gan Edén y el monte Sinaí, también la Sukkah estaba destinada a ser una cobertura espiritual sobre el pueblo durante su travesía. Estudiando la gematría de la Sukkah encontramos lo siguiente, algo muy interesante. El valor de la gematría de la Sukkah, de la palabra Sukkah, es 85 y lo reducimos hasta el 4. Esto nos lleva a la letra Dalet. Dalet, con un valor numérico de 4, representa al mundo físico que se extiende en las 4 direcciones, norte, sur, este y oeste. Por lo tanto, abarca la totalidad del mundo físico. La Dalet tiene forma de una puerta abierta. Es lo que representa Dalet, una puerta. Simboliza dimensiones. Una dimensión es en una dirección en el espacio.
Por ejemplo, la primera dimensión es la lineal, se define por la longitud como una línea recta. La Sukkah del Eterno nos da acceso a dimensiones no imaginables. Hablando en un lenguaje moderno, diríamos que es un portal que nos eleva a nuevas dimensiones espirituales más profundas. La Dalet, que está representada por la puerta, de por sí nos habla de que la Sukkah es una puerta de entrada, está relacionada con una entrada. Y hay una información que me pareció muy interesante con respecto a la dimensión, y es que el hombre puede percibir hasta una tercera dimensión, que es lo que nosotros conocemos como 3D, pero que está compuesta por la profundidad, la anchura y la altura. Mas, sin embargo, según la teoría de la relatividad de Albert Einstein y las observaciones astronómicas más recientes, el universo dice que tiene 4 dimensiones. Hay teorías más modernas que sugieren que el universo podría tener hasta 10, 11 o incluso 26 dimensiones. Y aunque tú un dato científico no lo podemos corroborar, pero si yo llevo esto al nivel espiritual, sabiendo que el Eterno no tiene límites, podríamos pensar cuántas dimensiones, cuánta profundidad espiritual hay en todo el universo. Solamente Hashem las conoce. Pero en la medida en que yo puedo entender o puedo comprender cómo accesar a ellas, puedo entonces obtener la riqueza que eso va a traer a mi vida de poder accesar a dimensiones espirituales que de otra manera no podríamos accesar. La Sukkah no solo nos resguarda y no solo nos sirve de refugio, sino que nos transporta a través de las experiencias con el Eterno. Las experiencias son importantes, los encuentros son importantes, porque estos nos van a ayudar a entender y a conocer Elohim y forman nuestra relación con Él. A medida que nosotros tenemos experiencias con el Eterno, forman nuestro carácter, aprendemos, crecemos, maduramos, aceptamos y vemos nuestros errores, pero todo esto se da en la dinámica en que nosotros nos relacionamos con el Eterno. La Sukkah se va a convertir en un recinto privado donde puedo intimar como una cámara nupcial. Sukkot es la única fiesta donde cada familia tiene su propio espacio, donde juntos pueden proclamar la soberanía de Elohim sobre ellos sin necesidad de escoger. Es la única fiesta en la cual las naciones subirán a rendir honores al rey Yeshua. El Cohen se encargaba de hacer los sacrificios en el templo, pero cada familia con regocijo construía su propia Sukkah, al igual que en el desierto. Podían tener su propio espacio, era como si hubiera un pequeño Mishkan en cada casa. Eso entonces me hace pensar que de alguna manera el Eterno iba a hacerse presente en ese lugar de una manera especial, en respaldo a la ordenanza que él dio de construir la Sukkah. Sukkot, como sabemos, apunta al milenio y nuestra unión con Yeshua. Y esa unión comienza, amados, en nuestra estadía, en nuestro tiempo en la Sukkah. Por 40 años la Sukkah celestial les permitió ver maravillas diariamente. Pero una vez llegaron a la tierra, cesó el maná, la nube de gloria y la columna de fuego. Ahora tenían que mantener viva la experiencia. Por 40 años el cielo se les acercó. Lo que ellos experimentaron durante esos 40 años fue como un pedacito de cielo. Pero cuando terminó el tiempo, se acabó ese pedacito de cielo. Ya no había maná, ya no había codornices, ya el agua no salía de la roca. Ahora había que luchar, había que sembrar y había que vivir y hacer nuestro propio esfuerzo. Ahora yo les pregunto, ¿podremos nosotros acercar el cielo a la tierra? ¿Podremos nosotros traer ese pedacito de esa experiencia espiritual a nuestras vidas y hacerla real? La Sukkah es una puerta hacia el cielo.
Y para mí, el mayor testimonio de esto lo encontramos en Johanán 1:14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. La palabra se encarnó, toma forma, como tabernaculizó, se vistió de carne, y fue el azúcar quien le dio la bienvenida. No hay mayor testimonio que el nacimiento de Yeshua en la azúcar terrenal, esta conexión espiritual, conexión con la azúcar celestial. En tantas semanas, en tantos días, solamente 7 días de Sukkot, nace Yeshua. Pudo haber nacido antes, pudo haber nacido después. Nace Yeshua. Y para mí, amado, yo no sé si ustedes lo pueden visualizar, pero yo lo veo como que el Eterno está enviando a su Hijo, al Mesías, y lo envió por un canal perfecto donde había una protección que, aunque era una azúcar terrenal, física, pero sobre esa azúcar había una promesa, hay un convenio, porque fue una ordenanza que el Eterno dio. No había un mejor lugar para recibir al Hijo de Elohim que precisamente en una azúcar. Entonces, amados, entendiendo esto, pasemos entonces a construir una azúcar permanente. Y meditando en esto, me llevó a Matillahu 7:24. A cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon aquella casa, pero no cayó porque estaba cimentada sobre la roca. Para que una estructura sea permanente, necesita entonces materiales de construcción que sean imperecederos. No podemos construirla con cosas banales. No es la azúcar que le vamos a poner unas pencas de palma, unas ramas. Estamos hablando de un azúcar que va por encima de esto. Estamos hablando de un azúcar, una estructura espiritual donde nos va a cubrir, que va a bloquear y que va a detener todo aquello que no nos conviene. Así que si deseamos tener una conexión espiritual que nos proteja, que nos eleve, que nos transporte del mundo terrenal al mundo espiritual, que nuestros ojos puedan ver las maravillas como las vieron nuestros hermanos en el desierto, el cimiento de la edificación tiene que ser firme. Y Yeshua habla sobre ese cimiento. El cimiento más firme, amados, es entrar en pacto con Elohim y su Torah. Ese tiene que ser el fundamento. El pacto con Elohim y su Torah, porque entramos en un convenio, entramos en un compromiso donde yo tengo responsabilidades y el Eterno va a responder conforme a las estipulaciones de ese pacto. La roca en la vivencia de la Torah es la vivencia de la Torah del pacto, del compromiso que hicimos con el Eterno. Así que con esto vamos a construir nuestra azúcar espiritual, cimentados en el compromiso del pacto con Elohim. ¿Qué más vamos a necesitar? La azúcar que construimos es frágil y pasajera, la que hacemos todos los años, pero esa no es la verdadera azúcar, esa es una sombra de la verdadera azúcar. Y cuando digo sombra, me refiero a que lo que cubrió a Israel en el desierto y protegió era la azúcar del Eterno, porque el Eterno tiene su propia azúcar. Así que vamos a construir una azúcar, un cobertizo sobre nuestras vidas que sea resistente, que sea permanente, que no sea solamente por 7 días, que nos dure todo el tiempo por el resto de nuestras vidas. La verdadera azúcar es aquella que construimos con nuestros frutos de obediencia y de justicia. Es necesario que en este compromiso con Hashem demos frutos de obediencia. Y pensar en los frutos porque los frutos son un elemento importante de esta fiesta. Es fiesta para presentar
primicias. Así que los frutos juegan un papel importante. Así que mis frutos tienen que estar en obediencia, ser frutos de obediencia y de justicia. La sucá que construimos tiene que estar con alabanzas y con ofrendas de gratitud. Otro elemento importante son la multitud de las ofrendas que se hacían en el templo. Ofrendas de gratitud, ofrendas de paz. Así que la alabanza y la gratitud tiene que ser parte de las herramientas de la construcción para una sucá permanente. La sucá que permanece se yergue con muros hechos con la justicia de nuestro Mashiach Yeshua, por quien podemos estar delante del Eterno. No es por nuestros méritos. Lo que cubre nuestra sucá no puede ser nuestros méritos. Por mejor que nos esforcemos en la obediencia de los mandamientos, eso no es suficiente, eso no nos va a justificar. Por lo tanto, los muros, lo que nos rodea, tiene que ser la justicia de Mashiach, que cuando el Eterno mire la sucá, vea los méritos del justo Mashiach. La sucá que permanece se erige sobre columnas de emuná, de fe, sabiendo que Elohim es fiel en sus promesas y jamás dudamos de su amor, de su compasión, y tenemos paciencia y sabemos esperar. La sucá que permanece está decorada con tus súplicas y oraciones, que cuentan tus deseos más profundos y desnuda tu alma ante el Creador. Dentro de esta sucá que permanece tiene que haber sinceridad. Las oraciones son puestas, son elevadas delante del Eterno. Es esa intimidad, es desnudar nuestra alma delante de Hashem. La sucá que permanece tiene un techo abierto de bitajón, de confianza, que sabe hacia dónde mirar en tiempos de dificultad. Su socorro viene de Hashem, jamás viene del hombre. Esta sucá, amado, es la sucá que te acompañará todo el año donde quiera que tú vayas. Traer el cielo a la tierra significa vivir en otra esfera espiritual, donde nuestros ojos sean abiertos al mundo espiritual, que nuestra circunstancia cambie según la voluntad del Eterno, que podamos entrar a ese recinto, al recinto de nuestra sucá, y poder ser trasladados a la presencia del Eterno. Traer el cielo, amados, a la tierra significa que descienda el poder de Elohim por medio de la Ruach, que sus dones se manifiesten en nuestras vidas, que vivamos en la conciencia de que Elohim lo llena todo, así como la nube llenó el templo. Para terminar, la sucá permanente tenemos seguridad. Salmo 31, 19 al 20. Cuán grande es tu bien que has guardado para los que te temen, que has obrado para los que esperan en ti. Delante de los hijos de los hombres los esconderás en el escondedero de tu rostro. De las arrogancias del hombre los esconderás en el tabernáculo, a cubierto de contención de lenguas. Y el Salmo 27:5, porque Él me esconderá en su tabernáculo, en su sucá. Hashem tiene una sucá mucho más grande, suficiente para cubrirte, suficiente para sostenerte. Y en esa sucá estamos cubiertos, estamos protegidos y estamos confiados. En el día del mal me esconderá en el escondrijo de su tienda. En una roca me pondrá en alto. Amados, que podamos atraer a nuestras vidas bondad, gracia y misericordia hacia nosotros por medio de nuestro Adón Yeshua. Hag Sukkot Sameh, amados.
Es una bendición compartir con ustedes. Oramos. Abba, te doy gracias por este tiempo de compartir tu palabra. Abba, gracias porque tú eres único y especial en nuestras vidas. Solo a ti adoramos y todo a ti bendecimos. Toda Rabá, Abba, por tu presencia, por tu amor. Toda Rabá, Abba, por cada gestión que tú haces para acercarte a nosotros. Y permite que nuestras vidas puedan también acercarse a ti, reconocerte, Abba, y poder entrar y conocer y tener experiencias contigo, Abba, que enriquezcan nuestras vidas y eleven nuestro espíritu por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.